Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, y hoy tenemos dos presidentes de colegios profesionales. Tenemos a don Víctor J. Carpintero, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Cantabria y miembro de la Junta Nacional, y tenemos también a don Aurelio Sastre, que es miembro también de la Junta Nacional, pero del Colegio de Agentes Comerciales y presidente del Colegio de Cantabria. Un saludo a ambos. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues aprovechando la presencia de Víctor J. Carpintero, vamos a entrar directamente en asuntos de Cantabria, como habíamos prometido en el último programa. ¿Cómo está el semáforo que nos trae habitualmente don Víctor J. Carpintero? ¿Cómo están las pymes de Cantabria y los autónomos? ¿Cuál es la situación que se vive en este momento complejísimo de la vida económica? Don Víctor. Buenas tardes. Efectivamente, el barómetro que realiza el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, a través de los 6.000 despachos de gestores administrativos repartidos por todo el territorio nacional, estos resultados del barómetro son perfectamente extrapolables a Cantabria, que también participa lógicamente en estas encuestas, y hay tres puntos fundamentales. El primero es que el 64% de las pymes ha actualizado el sueldo de sus empleados en 2022 y de ellas el 32% ha subido el IPC del 2021, un 6,5%. La segunda cuestión es que el 14% de las pymes han solicitado un préstamo en lo que va de año y al 26% se le ha denegado. Esto nos tiene que hacer pensar la situación, porque cuando vas a una entidad bancaria a solicitar un préstamo, pues tienes que presentar allí la foto de la economía de tu empresa. Pues al 26% se lo han denegado, uno de cada cuatro. Y el tercer punto es el kit digital. El kit digital, que, bueno, con relación a los fondos europeos Next Generation, tenemos que decir que esta próxima semana ya va a estar operativa la aplicación para aquellas pymes entre 3 y menos de 10 empleados. Recordemos que, bueno, que esto se trata de la transformación digital de las pymes y los autónomos, en el que se van a dar una serie de bonos después de hacer un autodiagnóstico de la empresa. Y bueno, se podrá acceder a subvenciones para que se digitalicen las empresas y las pymes. Y ahora traducimos eso al estado de ánimo, es decir, a través de la empresa, una importante, desde luego, gestoría de las tres más importantes, 4 de Cantabria, y sobre todo en materia de seguros, con una experiencia además, con una solera ya de muchos años, que es lo más importante, porque lo importante no es llegar, es mantenerse, que eso es lo auténticamente difícil por su seriedad. Don Víctor, ¿cuál es el estado de ánimo ahora mismo de las empresas, de los empresarios con los que usted trata? Pues sí, nosotros este año hemos cumplido 30 años de trayectoria, y bueno, pues tenemos una visión estratégica de la realidad, del día a día de las pymes, los autónomos y los ciudadanos, porque recordemos que en la campaña de renta, bueno, pues este año se daba una circunstancia, que ha habido que pagar más a Hacienda, de media, ha habido que pagar más, porque todas estas subvenciones y pagas que da el gobierno y demás, no se olviden que hay que declararlas en la declaración de la renta. Entonces, bueno, pues para muchas personas habrá sido un dolor, vamos, una situación caótica. Nosotros tenemos dos momentos punta en la época de la campaña de renta. El 4 de abril se iniciaba el plazo para la presentación y desde mediados de marzo ya teníamos expedientes encima de la mesa para, en cuanto se diera el pistoletazo de salida, presentarlas, que son aquellas que dan a devolver. Entonces, bueno, pues eso te da ¿Está idea? usted viviendo situaciones extremas? Yo escuchaba esta semana una conversación de una persona que tiene un supermercado medio, no muy grande, 3 o 4 personas, que había pagado 3.000 euros de energía eléctrica y que me dice: estoy abocado al cierre, no puedo pagarlo. ¿Usted tiene casos de estos, casos realmente dramáticos para que evidentemente los televidentes se den cuenta de que una es la situación real que nos tratan de presentar, virtual, que nos trata de presentar algunos medios de comunicación y por supuesto el gobierno, y otra la situación real? Sin duda, en Cantabria la situación es, podríamos decir, caótica.
porque el tema de la energía, todos sabemos de factorías y de empresas que les merece la pena estar cerradas, porque si están abiertas, el consumo de energía, el coste de ese consumo de energía, no pueden hacer frente al mismo con lo que están recaudando. Y vamos a un componente más para que ya entre don Aurelio con este otro condimento que me comentaba fuera de micrófono. Lo sabíamos y lo estaban diciendo, pero usted lo está viendo, el fracaso de los fondos Next Generation. Sí. Que, por cierto, España es de los países que respecto a Italia y Francia y tal, que menos está por el problema burocrático, lo que demuestra que nuestro sistema administrativo es caótico. Es decir, el gobierno tiene su parte de culpa, que la tiene, y la otra es el sistema que nos hemos dado, que es realmente, por eso decíamos, uno de los problemas que tenemos en este país, sí. ¿no? Porque una cuestión es la garantía en los procesos administrativa y otra, la otra cuestión. En nuestro anterior barómetro de los gestores administrativos ya informábamos que en el primer tramo de estas ayudas de los fondos Next Generation, del kit digital, que era para empresas entre 11 y 50 empleados, pues habían copado el sistema las grandes compañías, en las que tienen sus departamentos jurídico-económicos y que estaban preparados para, en el momento que diera comienzo el plazo de presentación de las solicitudes, poder acceder a ellas. Ahora la gran mayoría de las pymes y los autónomos van a tener acceso a este segundo tramo entre 3 y 10 trabajadores. Vamos a ver qué sucede, porque nosotros ya tenemos respuesta de muchos de nuestros clientes que dicen que son unas condiciones leoninas, imposibles de cumplir, que tienen que presentar son muchísima condiciones, documentación. porque esa es la trampa, para buscar el titular de prensa. Claro. Es decir, y luego usted va a la letra pequeña y hace que todo sea como pues cantidad de ayudas que este gobierno ha dicho que ha impuesto. Claro. Va a los porcentajes de ejecución y son del 2%, el 3%, claro. Cuestiones de... Es que vamos a ver, pero mientras los medios de comunicación alimentan teóricas soluciones. Al comerciante que tiene que atender su negocio y estar pendiente de él las 24 horas del día, no le puedes volver loco a recabar documentación, a cumplimentar cuestionarios. Entonces, bueno, nosotros los gestores administrativos estamos preparados. De hecho, tenemos un convenio con Acelera Pyme, en el cual podemos presentar la documentación de estos clientes y ya, bueno, es una presunción dijéramos, de veracidad. Don Aurelio, después de esta aportación de datos, que creo que se puede hacer un buen guiso con tantos datos, porque tengo también algunos más que luego vamos a dar respecto a la situación de Cantabria en los últimos 13 años. Don Aurelio. Bueno, yo creo que escuchar a Víctor pues te hace ver la realidad de una situación en fin, la que se vive, ¿no? En la que se vive en España y la que se vive en Cantabria. Creo que no existe hoy nadie con una visión de la realidad económica del país más acertada que la de los gestores administrativos. Es un número alto en toda España, son hoy el paño de lágrimas de todas las empresas y conocen la realidad. Y además es que la conocen, yo diría que de una manera dramática, porque hoy las pequeñas empresas, y grandes también, pero menos, que llegan a ellos, llegan en una situación que ya no es, cuando les cuentan sus penas, no es retórica vacía, retórica hueca, como la de los políticos. Es la realidad, que es muy distinta a la que nos cuentan. Nosotros, acaba de decir que la situación de Cantabria es caótica. Lo acabo de ver ahora mismo en el diario Alerta. La situación de Cantabria es caótica. Pero usted se traslada a lo que hace unos días ha escuchado en el Parlamento al presidente regional y está en una nube. O sea, no vive la realidad de este país. Pero es que luego ve declaraciones del portavoz y están las mismas. Es decir, una situación política y económica que se sostiene en el cinismo y en la mentira. Es decir, no cambian su discurso en absoluto. Viven otra realidad, una realidad que no tiene nada que ver con la situación de las empresas.
Lo hemos visto, acaba de decirnos las empresas que han solicitado los fondos, habla de un 14%, pero además se le ha concedido una cuarta parte de ese 14, un 3%. Es decir, todo eso es nada, o sea, es humo, lo que han vendido es humo. Y es más, las empresas ya pequeñas y demás ya no se atreven casi a pedir estas cosas, porque está luego la presión que reciben, la burocracia que reciben, las sorpresas, a veces teniendo que hacer declaraciones de cosas que si son subvenciones, pues quizás deberían tener otro tratamiento, ¿no? Es decir, que todo esto que se está hablando de ayudas, de fondos y demás, todo eso en la realidad no existe. Y usted escucha también el Parlamento Nacional y se encuentra en las mismas. Un discurso que no se sostiene ni mucho menos en la realidad, que está basado en lo mismo que decía, mentiras y cinismo de los políticos. Y división. Y dividir a la sociedad. Mire, esto se produce en una coyuntura. Publicaba el diario La Razón hace unos pocos días un cuadro muy interesante, que tenemos aquí, y esclarecedor, porque a veces los sistemas políticos o los sistemas administrativos luego hay que valorarles sobre la realidad. Pueden ser muy bonitos, pero luego pueden decir, pues ha fracasado. Saca la pérdida de poder adquisitivo en los últimos 13 años en España, ¿no? Por la subida de precios respecto a los salarios, lo saca a La Razón. La comunidad que ha visto en el periodo, habla en los periodos 2016-21, que más ha aumentado el poder adquisitivo ha sido Galicia con un 4,4, Navarra con un 1,2, Cataluña con un 1, Aragón 0,8, Asturias 0,8, Comunidad Valenciana 0,2 Comunidad Valenciana ya baja 0,2, Madrid 0,2 y el índice de España baja un 0,2, es decir, un menos 0,2. Pero ¿sabe cuál es la penúltima región? Es decir, la última es Canarias, que ha perdido un menos 5,9 de poder adquisitivo en ese periodo, seguida de Cantabria con un 3,9 y La Rioja con un 3, menos 3, menos 3,9 y menos 5,9. Es decir, estamos en la cola en la pérdida de poder adquisitivo. En cuanto al salario medio, estamos, nunca mejor dicho, en el medio. Salario medio de euros en el 2021, tenemos a Madrid con 2.077 euros, País Vasco 2.051, Navarra 1.883 euros, Cataluña 1.866, Asturias 1.754, la media de España en 1.751, Comunidad de Aragón 1.653 y Cantabria 1.630. Después está ya Galicia, Comunidad Valenciana y lo cierra Canarias con 1.416. Estos datos... estremecedores. No, porque ya partimos de una base de caída, que venimos de muchos años, como digamos, pues capa sobre capa de asfalto. Es cuando uno no arregla la carretera en el fondo y echa capa de asfalto, pero no se arregla el firme. Enseguida brota el agua otra vez en cuanto haya lluvia. Pues esto pasa igual, ¿no? El índice del poder adquisitivo no deja de ser un reflejo del incremento de la cesta de la compra, de todo del incremento de los carburantes. ¿Qué le parece a ustedes esta valoración de datos, don Víctor, y luego don Aurelio? Pues esta valoración es un reflejo de la situación de Cantabria que acabamos de comentar antes, y luego te lo quieren solucionar, este problema de la inflación y del incremento del coste de la vida, con poner unos trenes de cercanía, pues es que y de media distancia gratis, que bueno, que eso no afecta para nada al IPC. Pero es que, bueno, pues es que además sin ningún criterio, sin ningún baremo, sin ningún rigor, porque vamos a poner el caso, el madrileño que tiene la segunda residencia en Gandía va a poder coger el Albia gratis, el tren de media distancia para irse de vacaciones de Madrid, y así se soluciona el problema de este país. Bien, vamos a hablar precisamente, yo creo que he dedicado la mayoría del tiempo, nos quedan 10 minutos de programa al tema de Cantabria, que nos habían solicitado en profundidad. Vamos a dedicar también otro tema a la zona del Besaya próximamente, sobre el tema de Esniace, ¿no? Aquellas manifestaciones que le hacían al alcalde, ¿recuerda al alcalde del Protella? Celedonio. No. Ah, sí, al médico. Al doctor, magnífico alcalde, ¿no?
Sí. Y que luego, precisamente, los mismos que se lo hacían ahora... Ildefonso. Ildefonso Calderón. Calderón. Venía a mí, buen amigo. Ildefonso Calderón, que le hacían, no sé si casi en algún caso delante de su casa, ¿no? Ese hombre que luchó como eso. Es que tenemos una memoria de pez en este... Y ahora, precisamente, todos callados, haciendo esa empresa que pasa pues a la muerte como empresa. Y yo creo que eso merece que lo hablemos, pero con datos. Bueno, hablamos de las medidas económicas del gobierno. Vamos a explicar a los ciudadanos para que se den cuenta que la inflación no la ha creado la guerra de Putin. La guerra de Putin, eso es una de las mayores mentiras de los últimos siglos. La inflación se ha creado, les voy a decir, por tres causas. Uno, el aumento durante 10 años continuado de la masa monetaria, de inyectar dinero como si fuera una máquina express, con tipos de interés muy bajos, del cero, incluso del menos cero. Segundo punto, el haber dejado las fuentes de energía en manos exteriores, es decir, las energías verdes, sin alternativas alguna, la Agenda 2030, que han visto, perdonen, lean ustedes algo sobre Sri Lanka. Sri Lanka ha dado quiebra por haber llevado hace 5 años toda la agenda verde a la agricultura, etcétera, etcétera, bajando la producción de arroz, de maíz, etcétera, a límites porque le han quitado precisamente los productos de abonos, etcétera, que ya. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto son las ayudas indiscriminadas, no productivas, sin retorno de los diferentes gobiernos. Entonces, el cóctel perfecto ha sido eso. Puede colaborar, pero recordamos que antes de empezar la guerra de Putin, como dice con una cara dura el presidente del gobierno, estábamos en el 6,5 ya de inflación. Mientras en España estamos comprando gas natural del fracking, procedente de Estados Unidos. ¿Te han denostado aquí? Sí, no, es que hay que decirlo. Gas natural de Rusia, del asesino Putin, como lo llama. Y ya no voy a decir más, porque después de lo de Argelia se puede. Es decir, el gobierno de la Unión Europea, que ahora nos dice, porque estoy indignado, que pongamos el aire acondicionado a 25, perdón, y a 19 la calefacción, son unos caraduras. Caraduras son personas que no tienen vergüenza, no es ningún insulto. Son unos caraduras, unos mentirosos, que nos han metido aquí en una guerra sin ningún tipo, sin haber evaluado los daños. Porque Rusia no estaba en condiciones de invadir nada más que lo que iba a invadir. El resto no tiene fuerza, porque Rusia tiene una economía de cartón. Luego todo ha sido un montaje realmente de consecuencias, como ha sido lo del COVID, que han arruinado a medio mundo. Es decir, yo creo que en un futuro estos gobernantes deberían ser juzgados por haber llevado a la ruina a medio mundo, por haber engañado a la sociedad. Es que esto no sostiene un análisis. Don Víctor. Hablando un inciso solo. Yo he dado las claves no podía dejar pasar por alto, de la guerra de Rusia, de la invasión en Ucrania, sí, y demás. Ayer tuve la fortuna de compartir una velada con una persona bastante conocida y muy santanderino, un STV, Moncho Escalante. Desde aquí aprovecho para darle un saludo. Y en el momento de decretarse la guerra, a los 3 días se organizó, montaron una fundación y fueron de cooperantes a Polonia. Me contaba ayer que Ucrania es un país, bueno, mucho más grande que Francia, mucho más grande, extenso. El único sitio donde hay conflicto es en la frontera, donde están invadiendo, que el resto del país, que no está teniendo ningún problema, pero desde luego, bueno, pues él... Por supuesto que no trato de justificar a Putin, pero es que Putin era eso hace ahora y hace 10 años, pero bueno,
es que los demás no están siendo mucho mejores, como se está demostrando, ¿no? Claro. Es lo que quiero decir. Y entonces, bueno, pues hablando de este tema, ¿no? El fracking tan denostado aquí, ahora lo estamos comprando a los que lo generan por el fracking. Y ahora, y ya doy el paso. Pero bueno, ha sido la semana fantástica de Pedro Sánchez, de la Sánchez. central que conozco también de Aspontes, de carbón, que había gastado tantos millones y que la pararon para reacondicionarse y contaminar muchísimo menos, que contamina ni el 30% de lo que Yo me refería a la semana fantástica de Pedro Sánchez que ha tenido esta semana. Bueno, que pero ha aprobado es que la última jornada del Parlamento, pues todo lo que tenía ahí, lo del Poder Judicial, lo de la ley de memoria. Vamos a este asunto, don Aurelio, sobre estas causas de la inflación, que no es la guerra. Usted se habló de la renta. Ha hablado de la renta y luego hablamos de la inflación, como usted quiera. Ha hablado de la... Sí, porque no... Usted a su gusto. Ha caído lógicamente la renta de Cantabria de una manera estrepitosa, los salarios han ido cayendo y hoy estamos pues los segundos por la cola en cuanto a salarios. No, en pérdida de poder adquisitivo. No, en salario estamos en mitad. Bueno, en salario medio estamos en mitad. Pero pegados prácticamente. Bueno, Canarias, que es el que menos, 1.416. Nosotros 1.630. ¿no? O sea, que quiero decir que estamos ahí, Canarias y nosotros. Estamos caídos. Pero bueno, eso no es más que el reflejo de la situación real de Cantabria. Las empresas de Cantabria están también viviendo una situación bajo mínimos y difícilmente pueden pagar. Y acrecentada, perdón el inciso, por la huelga salvaje del metal, que va a traer consecuencias. Una huelga, un acuerdo político. Han venido a buscar la foto de la ministra para firmar el convenio de las ayudas, cuando les habían ofrecido una semana antes unas mejores condiciones y no las quisieron aceptar. Las pérdidas han sido millonarias para muchas empresas de esta región y va a traer consecuencias. Es así. Pero no las van a pagar los que han negociado. No, las pagarán pues los ciudadanos, como siempre. Los ciudadanos y muchos empleados. Don Aurelio. Y la situación se sigue deteriorando. Sí es cierto que es una región tranquila, hay huelgas, pero generalmente vienen orientadas, son huelgas nacionales que luego afectan, quiero decir, que no se originan en Cantabria, sino que... El convenio de metal fue la huelga en Cantabria. Fue de Cantabria, fue muy bien. Bueno, es la consecuencia de unos gobiernos la forma de trabajar de unos gobiernos que hacen que Cantabria esté permanentemente en caída libre. Estamos perdiendo puestos día tras día. Aquí sí que hace falta, pues eso, una reacción de estos gobiernos. Luego, claro, los precios de la energía. Y por los precios de la energía, efectivamente, aquí dependemos totalmente de la energía que viene de fuera, con los problemas que están surgiendo, unos de una manera espontánea y de los que a lo mejor no somos absolutamente responsables, pero otros que sí somos responsables, como es el lío que hemos montado con Argelia y con Marruecos. Creo que eso y en la política de años anteriores. Sí, bueno, por supuesto, cargándonos las centrales nucleares, que hoy, ya ve usted, como en Europa, para no ceder en las cosas, pues transforman los nombres, es muy de estos gobiernos, pasa mucho en España, jugar con la semántica. Ahora resulta que el gas y la energía nuclear son energías verdes. Bueno, pues no son verdes, pero son necesarias. O sea, el pueblo necesita. ¿Y qué es lo que nos está pasando en España? En España se ha abandonado la explotación total de los recursos naturales que tenemos, que son muchos en todos los órdenes. No por ley, en una ley aprobada hace 3 años. Podemos tener energía que nos sobre, ¿no? Y las políticas que hay, pues hemos dicho, bueno, ahí nos mandan cosas baratas de la China, que está gastando carbón de una manera espectacular. Es decir, estamos comprando a los países que más contaminan, mientras que nosotros no podemos ya consumir absolutamente nada. Luego, cuando hablamos de los gobiernos, que es que tienen que obedecer las indicaciones de Europa, obedecen las que quieren, porque ahora mismo lo estamos viendo. Yo el otro día he oído a la ministra Rivera, la de Ecología, Medio Ambiente, en fin, y toda esta retahíla de nombres que tenemos, decir que, bueno, que Europa dice que el gas y la nuclear es verde, pero que ella no lo considera así, por tanto no las va a admitir. Entonces, lo que quiero decir es que
todo responde a las políticas que llevamos, políticas que no nos sorprende si están en manos de prácticamente los enemigos de nuestro país. Van a borrar ahora ya del diccionario, porque hasta ahora lo tenían continuamente, el estado del bienestar, pero ahora ya lo borran. Lo van a borrar porque como ahora nada más que dan malas noticias, pues claro, tienen que poner la central de As Pontes, que menos mal que la ponen en marcha otra vez, una central fenomenal, que contamina muy poco, aunque es de carbón. Nos hemos cargado la minería, nos hemos cargado todo con datos manipulados. Y digo esto porque hay científicos muy importantes lo están demostrando, devolviendo a intereses fundamentales. Y el otro día, ahora tenemos unas temperaturas muy altas en España. Estamos lo que se llama pantano barométrico, que me habrán oído hablar a mí. Es que los molinillos no se mueven. Es que para desgracia nuestra o para beneficio hay veces que no hay viento. Claro. Y yo estoy a favor de la idea y que tiene que ser un MIS. Y entonces, ¿qué pasa? Todos estos parques, sobre todo los que hay en Castilla hay muchos, pero hay muchos en Aragón y en Navarra, creo que Aragón abastece, el otro día lo he leído, el 13% de la energía. Fíjese si hay parques en la comunidad de Aragón. Bueno, pues están parados estos días por el pantano barométrico. Y entonces hay que tirar de la cogeneración. Si tuviéramos las centrales todas en marcha, no había problema. Si tuviéramos la central de As Pontes, que ahora la quieren reiniciar, tendríamos pues un 5 o un 6% más. Es decir, estos gobernantes europeos y españoles son realmente lamentables. Tenemos la peor clase política, que está dirigida por Soros y por elementos que desde luego nos pueden llevar a un problema muy serio en Europa. Ojo lo que está pasando en Holanda, mire cómo está Italia, mire lo que ha pasado en el Reino Unido, y el siguiente puede ser España o saltar en Francia. Macron perdió, por cierto, con gran alegría mía, una gran votación antes de ayer, dentro de los aplausos, contra el pase sanitario. Le dieron en la regla y ya ha tirado la toalla. Es decir, los pueblos tienen que reaccionar ante lo que estamos viviendo. Ha nombrado usted la cuerda en casa del ahorcado. Claro. Ha hablado del tema sanitario. Claro. Preparémonos para lo que se nos viene encima con el tema sanitario en España y en Cantabria. No, y en Europa por causas que lo sabemos y que debiera el tema sanitario pues hacerse una investigación después de lo que ha dicho ya Fauci en Estados Unidos, reconociendo él mismo en un periódico que sí, que bueno, que las vacunas no sirven para mucho, pero que quitan la gravedad, que no sirven. Ese hombre que ha sido el que ha obligado tal, es que está buscando la salida de emergencia. No todo han sido malas noticias esta semana. Hay el Tribunal de Justicia Europeo... Perdón, que nos hemos... me he despertado. El último tema... La opinión de Víctor a mí me parecería interesante, puesto que representan a la práctica de alguna manera, son gestores administrativos que llevan la administración de la práctica totalidad de las empresas de Cantabria, y saber un poco la opinión de él sobre la cuestión de la eliminación de los vehículos de 20 años, porque claro, hay muchos empresarios, repartidores, que tienen vehículos que están en el límite de los 20 años de gasoil. Le dejamos pinto y medio, acabamos, porque no tengo tiempo para contestar este asunto y luego acabamos. Y ver si los políticos están en la realidad de este país. Se lo voy a responder en medio minuto. No tenemos más tiempo. Usted pide precio de un vehículo cero, no contaminante. El coste que tiene ese vehículo de adquisición y las ínfimas ayudas que hay para ello. Una flota de una empresa que tiene que cambiar toda su logística de transporte no es asumible en las condiciones actuales de la situación económica de estas empresas. No es el momento, no toca. Sí. Pues ya ve usted que pues ponemos punto final, don Aurelio, y hablaremos, porque este es un tema que también nos preocupa a los demás, que somos conductores y que rodamos mucho, que ese es otro tema. Es decir, no quieren hacer a los ciudadanos más felices. Esto habría que entrar en otra situación, en otro prospecto, porque ese es el comienzo de las dictaduras, de las grandes dictaduras. Verán ustedes que las dictaduras lo que tratan es tener a los ciudadanos llenos de miedo permanentemente, llenos de normas, llenos de leyes, llenos de miedos que paralizan. Y hay que desatarse de los miedos. El ser humano es un individuo libre, que así fue creado por Dios,
y a su imagen y semejanza, por cierto. Don un placer. Víctor, ha sido un placer, no necesitaríamos mucho tiempo más. Don Aurelio, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y a ustedes, pues paz y bien.